La editorial La Esfera de los Libros ha abierto colección infantil y juvenil, La Esfera Kids, y lo ha hecho con dos autores madrileños a los que además ya conocemos aquí en Onda Cero Madrid Norte. Por un lado, Lola Núñez, ya saben, coautora de, entre otros, la saga de Sherlock Tópez, que se ha llevado más de algún premio en, literario en el municipio de Tres Cantos, que nosotros, porque nos pille cerca, porque luego ha tenido buenísimas críticas y muchos otros galardones. Y también de Javier Fonseca, que le conocemos como librólogo, que durante algún tiempo ha estado en Tres Cantos recomendando libros, que yo creo que es una muy buena receta, con algunos virus que nos decían, de esos virus que revuelven lenguas y atoran cabezas. Javier y Lola, Lola y Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes a los dos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sonia? Pues encantados de hablar con vosotros y además encantada de poder hablar de que nace una nueva colección de infantil y juvenil, ¿no? Porque esta literatura, no voy a decir que es la gran olvidada, porque para los jóvenes claro que no lo es, ni para los autores de este ámbito, pero oye, que bien merece una colección propia como esta, ¿no? Bueno, y además en una editorial como La Esfera de los Libros, que tiene una trayectoria tan impresionante, que se abra una colección es siempre una magnífica noticia, pero en este caso además me parece que es una garantía también de que va a tener una larga trayectoria y muy fructífera y va a animar mucho a los lectores, ¿verdad, Javier? Totalmente de acuerdo, Lola. Yo creo que el hecho de que esté esa gran editorial detrás es un respaldo muy importante y que además yo quiero decir desde el principio que ha estado muy abierta a nuestras propuestas y es una colección que se ha hecho con propuestas de autores, es decir, desde los autores que vamos a llevar a cabo los libros hasta los ilustradores que los van a ilustrar, ideas de temas y demás, siempre han estado ahí. Ha sido un continuo, un permanente diálogo, cosa que se agradece mucho. ¿Es una responsabilidad así añadida el ser los primeros en abrir una colección? Quizá un poquito, pero a mí me gusta. Yo no sé lo de ti, pero a mí me gusta esto de ser el primero en esto. Además, como yo me lo he pasado tan bien haciendo este libro, pues la verdad es que se me ha olvidado la responsabilidad. Ha sido, al principio sí que daba un poco de vértigo, pero luego ya ha sido meterme en la historia y disfrutarlo mucho. Yo soy un poco miedosa y entonces sigo sintiendo así como cosquillas de vértigo y yo, ¡ay, que abrimos colección! ¡Qué nervios! Y tal. Yo sí que me acuerdo todo el rato, yo soy un poco más miedosa que Javier. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Javier, eso de que se lo ha pasado muy bien preparando este libro. Todavía no he dicho los nombres de los libros, pero bueno, ¿cómo habláis conmigo si todavía no lo he hecho? El enigma del viajero es el libro de Lola Núñez y La familia Muchas Leguas, detectives de la historia, es el libro de Javier Fonseca. El de Javier Fonseca con ilustraciones de Isa Gallego y el de Lola Núñez con ilustraciones de Tatio Viana. Decía que me ha gustado mucho lo que ha dicho, que se le ha pasado estupendamente preparando, porque hay que decir que ambos comparten, bueno, mejor que lo diga yo, lo presentéis vosotros, aventuras, enigmas. ¿Cómo son vuestros libros? Bueno, mi libro, como dice el título, es El enigma del viajero. Son una serie de enigmas que se van encadenando en una casa de veraneo donde unos niños pasan el verano con su abuelo y de repente ese caserón oculta uno de los grandes enigmas de este siglo. Los chicos tienen que ir descubriendo paso a paso los enigmas que conducen a desvelar el secreto y además los lectores tienen la posibilidad de acompañarlos gracias a las maravillosas ilustraciones que ha hecho Tatio, tan descriptivas y con tantos detalles. Y bueno, esperamos que los lectores se animen mucho y sean grandes investigadores también. En el caso de Javier, enigma no va en el título, porque hemos dicho el enigma de viajero es el libro de Lola Núñez, pero es que los enigmas también son muy protagonistas, Javier. Sí, efectivamente. Quizá en otra línea, porque el libro, digamos que es menos de ficción, aunque sí que tiene ficción. Pero sí, mi libro, que se llama La familia Muchas Leguas, detectives de la historia, en él la protagonista, que se llama María Muchas Leguas, que es una niña de unos 10, 11 años, acompaña a los lectores a través de varios misterios de la historia, desde pues cómo se hicieron las pirámides hasta lo que ocurre en el Área 51 de Las Vegas, o el Triángulo de las Bermudas, o el Kraken, o bueno, cualquier otro, Stonehenge, etcétera, ¿no?
Y la idea es un poco, sobre todo, principalmente, despertar la curiosidad del lector hacia estas cosas, darles una cierta información, que además a estas edades los niños están muy ávidos de conocer datos y detalles de las cosas para poder luego también participar en conversaciones con otros Claro. y demás, ¿no? Cuando Pero digan sobre todo los adultos, claro, porque esto es como en el Triángulo de las Bermudas, que a ellos les suene y digan, exacto. espera, que esto he leído yo algo, ¿eh? Exactamente, ¿no? Y junto a eso, pues el que lo haga un personaje de ficción, el que les acerque a esto, pues me permite a mí como autor también jugar mucho con la literatura, no solamente dar datos, sino pues mezclar esas cosas de un personaje que no existe, que está creado para contar esto, pero que cuenta cosas de verdad, ¿no? Y eso hace una combinación que a mí me ha resultado apasionante, me lo he pasado, por eso decía que me lo había pasado muy bien. Y yo creo que cuando uno se lo pasa bien con el trabajo, eso se nota, y supongo que tú también te pasarás, Sonia, se nota Bueno, eso. ya ves. El día que te lo pases bien, seguro que lo disfrutas más, pues esto pasa lo mismo, ¿no? Es cierto. Todo eso se transmite ya sea a través de palabras por las ondas o de palabras escritas, como en vuestro caso. Por eso decía que me había gustado mucho lo de que te lo habías pasado muy bien, porque yo quiero saber cómo se trabaja el previo de dos libros como estos, ¿no? En el caso de Lola, yo me imagino diciendo, ¿cómo hago un enigma así, tal? No sé, que se pregunta, te empapas le estás todo el día dando vueltas, empiezas desde el resultado y vas hacia atrás a ver cómo lo planteas. Y en el caso de Javier también, ¿cómo eliges, cómo investigas todos esos enigmas que todos conocemos a lo largo de la historia? Venga, voy a dar yo paso a Lola. Reparto juego. Yo me imagino que a Javier le pasa lo mismo. Yo al final entro en una espiral de documentación de la que me cuesta muchísimo trabajo salir. El otro día Javier decía que le quedan enigmas para llenar otros 2 o 3 libros más. Pues a mí me pasa lo mismo, ¿sabes? Porque al final lo que haces es que construyes la historia, por supuesto, yo en mi caso, para que tenga un hilo argumental, que tenga una narrativa potente, pero lo que tienes que hacer es ir entrelazando esos enigmas, esos juegos de lógica y de ingenio donde pretendes enganchar a los chicos y claro, obtienes tantos y te parecen todos tan chulos que yo ya tengo un cerro así de enigmas que voy a poder utilizar el resto de mi vida prácticamente. Yo creo que así, y luego, claro, hablar mucho con el editor y con el ilustrador para que se puedan poner en consonancia las necesidades del libro, del argumento, de los editores, que el ilustrador pueda hacer cosas chulas donde disfrute también. Es un trabajo muy bonito, como ha dicho Javier. Sí, en mi caso es verdad que hay mucha documentación por eso, porque son misterios, digamos, reales y es verdad que yo iba a empezar cuando estabas preguntando esto, Sonia, diciendo que hay muchos todavía misterios por resolver y por comentar que serían fruto de, o sea, darían lugar a otros libros, ¿no? Y casi me he quedado con muchas ganas casi de comentar esos más que de los que están en el libro, que ya están puestos, ¿no? Pero es verdad que es un trabajo, por un lado, pues arduo, pero al mismo tiempo es muy divertido. Y a veces cuesta más no escribir que escribir. O sea, incluso quitar cosas que uno ha escrito que el escribirlas, ¿no? ¿Y cuesta más escribir para este público entre 8, 11 años? Es un poco al público al que va dirigido vuestros libros. ¿Cuesta más escribir para este público que para público adulto, que para niños? ¿Qué tiene de característico, de peculiar este público? Pues mira, yo aparte de escribir me dedico a dar clases de literatura infantil y de escritura creativa en la Escuela de Escritores y siempre le digo a mis alumnos que es muy importante definir a quién vas a escribir, o sea, para quién escribes, ¿no? Y en el caso de los niños, no sé si llamarlo hándicap, pero la característica diferente que tienen es que, por un lado, tienen menos experiencia vital que nosotros, por lo tanto, necesitan pues, que las cosas se cuenten de una forma diferente, ¿no? Pero por otro son lectores ávidos, son gente, pues eso, muy apasionados, pues tanto los niños como los jóvenes, ¿no? Y eso tiene su cara positiva y su cara negativa. La negativa es que como algo no les enganche desde el principio, se van a ir y tienen otras muchas distracciones y entretenimientos a los que acudir más allá de los libros, ¿no? Entonces, eso hace que cuando escribamos, yo siempre le comento, ya te digo a mis alumnos, que pongan mucha atención y que respeten en 3 sentidos a la hora de escribir. El respeto primero a la literatura, al texto, que sea una historia atractiva, interesante, pues eso, cuidada, ¿no? El respeto al lector, por supuesto, que en este caso significa no tratarle como a un bebé, como a un niño, sino como a un lector y ya está. Y el respeto a uno mismo también, de decir, oye, estoy escribiendo literatura infantil o juvenil, pero eso no quiere decir que esté escribiendo literatura de segunda categoría o de segundo nivel, ¿no? Un poco sería
por ahí la cosa. Qué importantes es estos aspectos. Eso hace que sea un poquito más complicado en algunas cosas, en otras no, que yo también escribo para adultos y tiene sus dificultades también, o sea, pero bueno, son diferencias más que dificultades, de que sea uno más difícil que otro. Yo en eso estoy completamente de acuerdo con Javier. Al final, a veces quien no ha escrito para adultos o para niños, pues lo que hace es que hace una valoración cuantitativa. Hombre, pues si es un librito de 24 páginas o un librito de 100, bueno, pues yo que escribo para pequeños también, os puedo decir que pese al tiempo que llevo escribiendo, a mí me cuesta muchísimo hasta que redondeo el texto. Había una vez Ricardo Gómez, que es un autor fantástico, me hace mucha gracia y dice que a él le cuesta mucho abrochar las palabras. Pues a mí me pasa lo mismo. Hasta que termino de abrocharlas todas, me cuesta. Y creo que es precioso, pero también es un esfuerzo enorme que lo diferencia mucho, como dice Javier, de la literatura de adultos. Claro, y otra cosa que me ha parecido muy interesante que apuntaba Javier, ¿no? Que también hay que pensar en libros infantil y juvenil de niños y jóvenes de ahora, que tienen tantos estímulos externos, que tienen tantas opciones de ocio sin salir de casa y que, bueno, lo que queréis es eso, atraparles en vuestra historia, en el enigma del viajero o en La familia muchas leguas, y que no se separen del libro hasta que no lo terminen. Bueno, le dejamos algún que se vayan a merendar o algo también, pero que lo cojan con ganas, ¿no? Con ganas habéis cogido esta colección. ¿Vais a seguir vosotros? ¿Vamos a tener más historias de La familia muchas leguas? ¿Vamos a tener más historias de Fren y Mayren? ¿Cómo va a ser el trabajo en esta colección? Pues en principio los libros tienen un deseo de continuar y de que se vayan convirtiendo en sagas, porque además tienen la fuerza y tienen el recorrido para ello. Es decir, tanto Javier, me imagino, como yo, sí que hemos pensado en que esto tiene una continuidad. Uh-huh. Sí, totalmente. María Muchas Leguas, la protagonista de mi libro, lo que dice al final es exactamente eso, que va a seguir buscando historias y que invita además a los niños a que también busquen misterios en sus familias o en la historia y que los intenten resolver o que nos los digan para ver si los podemos meter en nuevos libros. O sea, pues, que sí, esa es la idea. Pues estamos ante el nacimiento de una colección y de varias sagas, así que estaremos atentos a todos estos enigmas. Cruzaremos los dedos a ver si eso se consigue. Seguro que sí. El enigma del viajero y La familia muchas leguas, detectives de la historia. Déjense atrapar, o atrapen a los más pequeños con estas historias, les atraparán con el amor por la lectura, pero también por la curiosidad, por hacer que esto que tienen arriba trabaje y vayan descubriendo el mundo a través también de estos libros. Gracias a los dos, a Javier Fonseca, a Lola Núñez, y mucha suerte con estos dos libros. Muchísimas gracias, Sonia. Encantadísima de verte otra vez. Igualmente, un saludo. Un abrazo muy grande a ti y a todos tus oyentes, Sonia. Igualmente, gracias. Adiós. Más de uno. Madrid Norte. Onda Cero.